Hola, mi nombre es Luis Daniel Vega, yo soy periodista de la Radio Nacional de Colombia y colaborador desde hace más o menos 8 años en la elaboración de programas de mano de algunos de los conciertos que se celebran acá en nuestra querida sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arambo en Bogotá. Les envío un cordial saludo a los espectadores y a las espectadoras que estarán en Bogotá, en Santa Marta y en Barranquilla, en el concierto de la cantante portuguesa Sofía Ribeiro, que hace parte de la programación del año 2020 de la sala de conciertos del Banco de la República, que a propósito también incluye otras propuestas vocales que tienen que ver con el jazz. Hablo de los conciertos de la cantante colombiana también Urpi Barco, este se llevará a cabo el 12 de julio, y el dueto Lasáñez, este último se llevará a cabo el 13 de mayo de este año en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango en Bogotá. La presencia de Sofía Ribeiro en compañía de su cuarteto abre la puerta para que esta conversación, que es más que una audición, gire alrededor de las transformaciones estilísticas del canto del jazz. Este será un breve repaso en el que abordaré algunos ejemplos de cantantes que han atravesado la historia del jazz, la joven historia del jazz que se pierde por allá a finales del siglo XIX, y algunas de sus transformaciones estilísticas más relevantes. La idea no es acá hacer un recuento histórico total del canto en el jazz, sino algunos ejemplos que de alguna manera nos dan a entender estas transformaciones estilísticas a lo largo de más de un siglo de historia de este género musical que nació en los Estados Unidos por allá a finales del siglo XIX. Estos orígenes del canto en el jazz se hunden en varios aspectos musicales, como el gospel, también el blues y los cantos de trabajo. Muchos de los cantantes y cantantes, masculinos y femeninos, que empezaron de pronto a dejar ver que dentro del jazz se podía cantar de manera distinta, empezaron a interpretar baladas y canciones populares de Cole Porter o George Gershwin por allá en los años 20. Una de estos personajes, quizás la más importante, quizás una de las mujeres que prefigura el canto en el jazz, es Billie Holiday, acá en la foto. Billie Holiday encarnó el sentimiento desgarrado del blues y lo llevó a lugares impensables hasta ese momento en la década de los 30 en el jazz, de la mano del saxofonista Lester Young. En este aspecto es muy importante la figura de Lester Young, porque Billie Holiday acompañaba y se inspiraba en las modulaciones y en las formas de tocar de Lester Young. Fue ella la primera cantante de jazz que además asumió o se dio cuenta de que el micrófono era parte de su instrumento. A partir de ella, pues, las cantantes hacen del micrófono o utilizan el micrófono a su favor. Y asunto más relevante que todos estos aspectos es que fue una de las primeras cantantes o artistas de jazz que se manifestó se manifestó abiertamente y políticamente en contra del racismo. Es el caso, y ejemplo de esto es la escalofriante canción Strange Fruit. Acá les voy a mostrar. Strange Fruit está basada en esta foto infame y horripilante, compuesta por un profesor judío blanco, Abel Meretpol, quien encontró esta foto en el periódico. Esta foto fue tomada más o menos en 1931 y nos muestra el linchamiento público de dos jóvenes negros acusados de violación. El profesor Abel Meretpol vio la foto y escribió un poema titulado Strange Fruit. La canción fue interpretada hasta 1939 años, en que Billie Holiday la consignó en un disco grabado el 20 de abril de 1939. A partir de ese momento y hasta su muerte en 1959, pues fue la canción emblemática de Billie Holiday.
todos sus conciertos de allí en adelante terminaban con esta canción y afortunadamente quedó un registro en video de esta pieza. Justo en el año 1959, año de la muerte de Billie Holiday, se grabó esta versión de Strange Fruit, que vamos a escuchar un fragmento a continuación. And now a little tune written especially for me, Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit. Ahí estaba entonces la voz de Billie Holiday, ya en su decline. La vida de Billie Holiday pues es una novela muy triste. Pueden encontrar un montón de libros al respecto, incluso una película bastante regular cuya gran interpretación de Diana Ross pues la salva del olvido de Diana Ross como Billie Holiday. Billie Holiday entonces inaugura una forma muy particular de cantar en el jazz que hasta nuestros días es influencia para cualquier cantante masculino y femenino que quiera pues interpretar jazz o quiera retomar la tradición del jazz, pues Billie Holiday es el paradigma. Lo mismo que una cantante que apareció una década después del florecimiento de Billie Holiday, que junto a otras cantantes pues conforman la época dorada del canto en el jazz. Ella es Ella Fitzgerald, que encontró su lugar junto a su rival, entre comillas, Sarah Vaughan. Ellas entraron en escena y repuntaron en las décadas de los años 40 y los años 50. Ella Fitzgerald definió algunos de los paradigmas del jazz contemporáneo y del jazz vocal, como lo es el scat, que no es otra cosa que las vocalizaciones improvisadas o la unión con una lógica en el caos de sílabas que producen música. Cuenta la historia que esto se lo inventó el cantante y trompetista Louis Armstrong cuando en algún momento estaba cantando una canción y la olvidó, entonces comenzó a improvisar la letra. Sin embargo, fue Ella Fitzgerald la reina de esta insólita forma de improvisar en el jazz. Escuchemos entonces un fragmento de la voz de Ella Fitzgerald con la orquesta de Duke Ellington, con la sensual y feliz Azure. Esta canción fue editada en el año 1965 en este disco, Ella at Duke Place. Ella Fitzgerald, sin duda, pues una de las figuras prominentes del canto del jazz que atraviesa la historia del jazz desde lo clásico hasta lo contemporáneo, y es otra influencia grande y también uno de los momentos estilísticos más importantes del canto en el jazz, que hoy, a propósito del concierto de Sofía Ribeiro, les traigo una serie de ejemplos de cantantes que han definido la historia del jazz norteamericano y otras que más adelante escucharemos, cantantes femeninas que nos dejan ver los horizontes y las nuevas formas de encontrar caminos entre el jazz y las músicas folclóricas latinoamericanas y también músicas populares de Europa, como lo es el caso de Sofía Ribeiro. Vamos entonces a escuchar este fragmento de Azure. Stardust gleaming through my solitude. Este es tan solo uno de los ejemplos de la voz de Ella Fitzgerald. Esta canción Azure más adelante tiene un momento importante de improvisación vocal del scat en forma de improvisación del jazz vocal, en el que Ella Fitzgerald fue la reina indiscutible. Aquí en esta canción Azure pues ella hace un dueto junto al pianista y director de orquesta y compositor Duke Ellington. Esto es el año 1965. Hasta ese momento y hasta los 70, con la irrupción del free jazz, pues el canto en el jazz
representado por grandes figuras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y Billie Holiday, queda una nostalgia que se perpetuó en la pureza de la dicción y en los ornamentos. Era una música muy elegante. Todo esto en beneficio de una interpretación muy ligada a las formas clásicas del jazz, como el swing y el bebop. El caso es que este esplendor del canto en el jazz, vivido desde la década de los años 30 hasta la década de los años 70, decayó de manera dramática por una repetición, yo diría que excesiva, de patrones formales que estaban allí instaurados en el swing y en el bebop, donde fueron cruciales estas voces que hemos escuchado en esta conversa. El caso es que el cierto apego a la tradición afroamericana, que marcaba ciertas barreras muy rígidas entre lo que los críticos suponían era el jazz y las músicas populares. Sin embargo, hay ejemplos, y ejemplos muy llamativos, hasta insólitos podría ser, en que estas barreras se diluyen, y se diluyen de manera muy especial a través de la música. Uno de estos casos ejemplares es el de la cantante canadiense Joni Mitchell. Joni Mitchell estaba ligada al folk y al rock, pero en 1979 editó un disco que no está muy bien visible dentro de su carrera. Este disco se titula Mingus, es un homenaje, por supuesto, como su título lo indica, un homenaje en clave de cantautora al contrabajista Charles Mingus. Este disco fue recibido con cierto resquemor por parte de los críticos de jazz, pues se trataba de una cantante de pop acompañada por algunos de los mejores músicos de jazz del momento, de los integrantes de Weather Report, además de Herbie Hancock en el piano. ¿Cómo era posible que músicos elevados de la escena del jazz tocaran al lado de una cantante de rock o de folk? ¿Cómo era posible que una cantante le hiciera un tributo, una cantante de folk y de pop le hiciera un tributo a Charles Mingus, esta figura prominente del contrabajo, también pianista y compositor? Estas fueron las preguntas que hicieron muchos reaccionarios en su momento, 1979, cuando Joni Mitchell editó su homenaje a Charles Mingus, del cual vamos a escuchar también un fragmento. Vamos a escuchar entonces a Joni Mitchell acompañada de una buena parte de Weather Report, con Jaco Pastorius allí en el bajo, con Wayne Shorter y Don Elias, con algo, esta canción, The Dry Cleaner from the Demois, una canción original de Charles Mingus, incluida en el disco Mingus del año 1979. Ahí estaba entonces un fragmento de Joni Mitchell interpretando la música de Charles Mingus junto a los músicos de Weather Report. Repito, este disco fue bastante polémico por los críticos, que lo recibieron con cierta duda y cierto resquemor, pues se trataba de una cantante de pop haciendo música jazz, cosa que para ese momento no estaba muy bien vista, porque se trazaron barreras muy rígidas entre lo que ellos consideraban música elevada como el jazz y las músicas populares. Aquí aparece en una foto para desmentir estas supuestas rivalidades, Joni Mitchell junto al compositor, contrabajista, cantante y pianista norteamericano, muy polémico él, Charles Mingus. Aquí está pues para desmentir esa posible ruptura entre el jazz y la música del pop, y el jazz vocal que a pesar de estas críticas pues siempre ha estado ligado a la música popular y a la canción popular, como lo es el caso de Billie Holiday y las cantantes de los años 30, que retomaron todas estas canciones que se hicieron en el Tin Pan Alley, también canciones de George Gershwin, de Jerome Kern, todo esto está ligado. Entonces resulta extraño que a los críticos les resulte extraño un disco como el de Joni Mitchell.
Unos años más adelante apareció en el escenario una cantante influenciada por Abbey Lincoln llamada Cassandra Wilson. Es la cantante esencial y una de las fundadoras del M-Bass Collective, que es una coalición de jazz de vanguardia liderada por el saxofonista Steve Coleman, que a mediados de los 90 pues incendió el escenario global del jazz con un estilo vanguardista que recogía no solo la tradición del jazz, sino también lo que se estaba gestando en ese momento en el funk y en el hip hop. Las letras y la improvisación vocal de Cassandra Wilson son particulares y nos muestran una faceta pues que hasta ese momento pues no había sido abordada en el jazz. Vamos a escuchar No Good Times Favorites del disco Motherland Pulse, que fue el debut del saxofonista Steve Coleman y asimismo una de las primeras apariciones en el escenario de Cassandra Wilson, otro de estos parangones en la historia del jazz vocal. Junto a Billie Holiday y Ella Fitzgerald, pues supone una ruptura dentro de esta muy joven historia del jazz vocal, que en esta ocasión, a propósito del concierto de Sofía Ribeiro, pues estoy tratando de ejemplarizar con algunos ejemplos musicales, como lo es el caso de esta canción o esta pieza de Cassandra Wilson junto al grupo de Steve Coleman. I don't believe in good time fairies. That thought's too ordinary. Do like I do, and when I'm down, I don't need no crowd. La invitación es entonces a que vayan a escuchar esta pieza de Cassandra Wilson y que también revisen toda su discografía, muy amplia por cierto, grabada no solo junto a Steve Coleman y el M-Bass Collective, sino también de manera solitaria, una de las grandes carreras de vocalistas en el jazz y que se pierde también en la actualidad. Ella es Cassandra Wilson, otra de estas mujeres que han hecho una ruptura en la historia del jazz vocal. 20 años después, 20 años después, sí, del disco de Joni Mitchell, los mismos detractores volvieron a crisparse cuando el mundo se rindió al encanto melodramático de una cantante que hasta ese momento pues tocaba en los reductos de vanguardia de la ciudad de Nueva York. Esto sucedió en el living room de la ciudad de Nueva York cuando Shel White, un miembro del Emporio EMI, llevó un demo de una cantante que había visto allí en este lugar a Bruce Lundvall, el director en ese momento del sello Blue Note, la famosísima casa disquera que desde 1939 pues, se ha constituido en uno de los sellos paradigmáticos del jazz a nivel global. Esta cantante era una chica que, repito, provenía de estos reductos del jazz contemporáneo y sobre todo de la canción. Era una cantautora que hasta ese momento, pues repito, tocaba en clubes muy, digamos, subterráneos de la ciudad de Nueva York. Ella es Norah Jones, quien en el año 2001 editó este disco, Come Away With Me. Rompió, pues, de alguna manera rompió esta barrera existente entre el pop y el jazz. En cierto modo, el desborde mediático de Norah Jones con este disco, pues supuso que se removieran pues los cimientos. Vendió 20 millones de copias con este disco, fue la ganadora indiscutible de los premios Grammy en ese año y cristalizó una nueva forma del canto femenino que ya se había pronunciado una década antes con artistas muy disímiles como Diana Krall y precisamente como Cassandra Wilson. Allí se unen elementos del jazz clásico y también de otras formas de música como el pop y el folk. Vamos a escuchar un fragmento de I've Got to See You Again, incluida en el álbum Come Away With Me. En esta ocasión, la invitación es a que busquen este video porque en él quedan desmentidos otra vez esos críticos que se fueron en contra del Come Away With Me de Norah Jones en el año 2001. Una canción de este disco acá aparece interpretada
por 4 de los grandes héroes del jazz contemporáneo, como es el caso de Jason Moran en el piano, Brian Blade en la batería y Wayne Shorter en el saxofón, acompañando a Nora Jones. Lines on your face don't bother me. Bueno, ahí está para que busquen el video. Se me olvidó mencionar que el contrabajista es John Patitucci. Todas estas estrellas del jazz, Nora Jones, cantante, estrella del pop. Si la vamos muy fino, pues Nora Jones inauguró un nuevo estilo de canción que persuadió a una generación que de alguna manera estaba cansada tanto de la inflexibilidad académica del jazz como de la vacua artificiosidad del pop. Nora Jones llegó en un momento perfecto. Nora Jones editó un disco en el sello Blue Note. Incluso en su disco están algunas de las estrellas del jazz de vanguardia neoyorquino en ese momento. Hizo un disco de canciones muy bueno y hizo un disco que se entronca perfectamente con la tradición del jazz. Hasta aquí, pues, las cantantes norteamericanas que han creado escuela, que han creado nuevas formas de asumir el jazz, todo esto entroncado en la tradición de la canción popular, del folk, también del gospel y del blues. A partir de los años 70, con la irrupción del free jazz, se empezó a experimentar en el canto jazz y también en algunas locaciones geográficas fuera de los Estados Unidos, pues empezaron a aparecer algunas manifestaciones de formas particulares de hacer jazz. Sucedió en Europa y sucedió en Latinoamérica con la aparición del bossa nova, con la aparición de cantantes como Flora Purin. Pero esto no lo voy a ejemplificar con algo de ese momento, sino con un ejemplo muy reciente de una cantante argentina ligada en sus inicios al folk. Ella es Liliana Herrero, una enterriana nacida en 1948 en Villaguay. Ella se radicó en Rosario por allá en los años 60 y se convirtió en profesora de filosofía. Participó en algunos grupos vocales hasta ese momento y fue detenida por el gobierno militar por hacer propaganda del gobierno peronista. Allí en Rosario conoció a una de las figuras prominentes de la canción en Argentina, que es Fito Páez, quien la convenció de que dejara su oficio de profesora para dedicarse exclusivamente a cantar. Esto sucedió en el año 1987 con el disco homónimo Liliana Herrero. Desde ese momento, Liliana Herrero se convirtió en una de las cantantes más importantes en el ámbito de la canción y del folk en Argentina, con una predilección especial por reinterpretar este folclore. Esto es una especie de folclore imaginado a través del lenguaje del jazz. Recientemente Liliana Herrero presentó un disco hermoso en el que le rinde homenaje al que la convenciera que se dedicara a la música. Se trata de Fito Páez. Este es un disco dedicado enteramente a la obra de Fito Páez. El disco se titula Canción sobre Canción y la invitación es para que escuchen el disco. Yo quiero compartir con ustedes una canción hermosísima de Fito Páez, Tres Agujas, interpretada por Liliana Herrero. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma. Ahí está entonces Liliana Herrero, cantante argentina, que representa también una generación de cantantes latinoamericanas que han logrado unir puntos equidistantes de la música, como la música popular, el folclore latinoamericano y estos lenguajes del jazz. Otras artistas, como las que van a sonar acá en la temporada de conciertos de la Luis Ángel Arango, están entroncadas con esta ya tradición o esta forma de hacer canciones, como lo hacen Urpi Barco y también Las Áñez, y como lo es el caso especial de
la cantante portuguesa Sofía Ribeiro, cuyo concierto pues nos dio el pretexto para compartir con todos ustedes, todos los que van a asistir en los conciertos de ella en Bogotá, en Santa Marta y en Barranquilla, para hacer una especie de recuento de lo que podrían ser algunos momentos cruciales en los estilos del jazz vocal, en la historia del jazz desde los años 30. Empezamos con Billie Holiday, pasamos a Ella Fitzgerald, revisamos a la cantante canadiense Joni Mitchell, fuimos hasta Cassandra Wilson, nos metimos en terrenos un poco controversiales con Nora Jones, llegamos hasta Liliana Herrero en Argentina y voy a finalizar este viaje con la cantante colombiana Lucía Pulido. Lucía Pulido es una cantante que está sintonizada con las músicas populares colombianas de los llanos y del Caribe colombiano. Ella empezó su carrera junto al cantautor Iván Benavides con un grupo de canciones que se hizo muy famoso con canciones como Alba y Canción de los Ausentes. Esto fue por allá a finales de los años 80. Después fue a vivir a Nueva York a mediados de los años 90, grabó un disco de Latin Jazz. A este le siguieron una serie de discos bien experimentales, donde continuó esa exploración de las músicas de tradición raizal del Caribe, del Pacífico y también de los llanos orientales. Uno de esos discos se titula Luna Menguante, del año 2008. Allí Lucía Pulido interpreta una de las canciones más populares pues, del repertorio y del cancionero del Pacífico colombiano. Se trata de El Rey del Río. La invitación es a que escuchen esta canción y que por supuesto revisen y exploren y disfruten y gocen de este disco editado en el año 2008, Luna Menguante. Y en el río jalando con 10 anzuelos para pescar, y una noche de estas cuando en el cielo la luna esté, cojo mi piragua y pa'l otro lado sola me iré. Es la voz de Lucía Pulido, que al igual que Billie Holiday retomó canciones populares en su momento y las interpretó y las comunicó a través del lenguaje del jazz. Estos son tan solo unos ejemplos de lo que ha sucedido desde los inicios del canto del jazz por allá en los años 1920-1930 con figuras tan prominentes y legendarias como Billie Holiday, y llega hasta nuestros días con cantantes como el caso de Lucía Pulido y también como algunas otras colombianas que se meten en estas tradiciones musicales, toman un poco del blues, toman un poco del folk, toman otro poco del rock, toman otro poco también de nuestras músicas raizales y campesinas. Todo esto lo comunican o la manifiestan a través de formas también muy particulares y muy especiales de hacer jazz. Son ellas personajes como Urpi Barco, como Las Áñez, que estarán acá en concierto, en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango. Están también María Mónica del grupo Suricato, también Gina Sabino, también Victoria Sur, también en este gran ramillete pues podemos incluir a Marta Gómez y por supuesto a Lucía Pulido. Ellas representan una generación de cantautoras, también de compositoras, de intérpretes que se han valido del jazz, de algunas de las libertades del jazz para interpretar otras músicas. Esto quiere decir que el jazz vocal, como lo solemos conocer en la tradición del blues y el swing, pues no es estático. Eso está ahí, hace parte, pero también hay manifestaciones como la de Lucía Pulido y también como las de estas otras cantantes colombianas y por supuesto como la de Sofía Ribeiro, que nos estará acompañando en la sala de conciertos no solo de Bogotá, sino de Barranquilla y también de Santa Marta, y que nos sirvió de pretexto para este recorrido por algunos de los lugares del jazz vocal en su historia. Yo me despido entonces, la invitación es a que sigan descubriendo estas músicas y este jazz vocal, desde Billie Holiday hasta Lucía Pulido. Chao, chao.